En este video vamos a repasar las interacciones básicas de las herramientas y los comandos. Comencemos con la activación de una herramienta. La forma más fácil es hacer clic izquierdo en la herramienta en una paleta. Esto activará la herramienta. También podemos activar herramientas con un atajo de teclado. Prácticamente todas las herramientas tienen un atajo por defecto. Si pasa el cursor sobre la herramienta, después de unos segundos, aparecerá la información sobre esta herramienta. Esto le dará información general, pero también le mostrará el atajo de teclado si es que tiene uno asignado. Por ejemplo, veamos la herramienta de selección. Si pasamos el cursor sobre ella un segundo, veremos que aparece el atajo de teclado, que es la tecla X. La herramienta de rectángulo, su atajo es el número 4 y la herramienta polilínea es el número 5. Algunas teclas de acceso directo tendrán modificadores de teclas, por ejemplo, con la tecla Shift o la tecla Alt u opción en el Mac. Un ejemplo es la herramienta mover por puntos. El atajo es presionar la tecla Shift y la tecla M al mismo tiempo para activar la herramienta. Cuando mencioné anteriormente que los accesos directos de las herramientas rectángulo y polilínea eran el número 4 y el número 5, estos accesos directos son los de la fila numérica, esta que está encima de las letras del teclado, y no las del teclado numérico en el lado derecho de los teclados. Estos se usan para navegación. Veremos estas teclas en un video posterior. Si buscamos una lista completa de las teclas rápidas y accesos directos, podemos encontrarla en la ayuda de Vectorworks. Vamos al menú Ayuda y luego seleccionamos Ayuda de Vectorworks. O simplemente puede pasar el mouse sobre una herramienta, como ya dije antes, para ver el atajo. Como se mencionó en un video anterior, la mayoría de las herramientas tienen modos. Puede alternar entre estos modos simplemente haciendo clic con el botón izquierdo en el modo de la herramienta en la barra de herramientas, o puede usar un atajo de teclado para alternar entre estos modos. Los atajos de teclado utilizados para esto son las teclas U, I, O y P. La tecla U alternará entre el primer conjunto de modos. Se observa que ciertas herramientas tienen múltiples conjuntos de modos. Estos están separados por una línea gris muy fina en la barra de herramientas. Así como dije, U pasará al primer conjunto. La tecla I activará el segundo conjunto. La tecla O el tercero y la tecla P el cuarto. Según la cantidad de modos que tenga una herramienta, puede o no necesitar las teclas adicionales I, O y P. Ahora veamos otros tipos diferentes de interacciones de las herramientas. Hay tres tipos principales. Tenemos la que es un clic, el doble clic y los varios clics. Dependiendo del modo de la herramienta, una herramienta puede ser de 1, 2 o 3 o más clics. Repasemos algunas herramientas de un solo clic. Cuando digo un solo clic, específicamente me refiero al botón principal del mouse. Esto es bastante estándar. Cada vez que decimos un clic, siempre hacemos referencia a un clic izquierdo o al clic primario. Normalmente, las herramientas de un clic colocarán un objeto o realizarán su acción con un solo clic. Un ejemplo de esto es la herramienta Locus 2D de la paleta básica. Un solo clic coloca un único punto dentro del área de dibujo. Si movemos y hacemos clic nuevamente, colocará otros puntos 2D. Otro ejemplo de esto es la herramienta recortar. Un solo clic recortará un objeto mientras usamos la herramienta recortar. Ahora vamos a las herramientas de doble clic. Estas herramientas requieren 2 clics para crear un objeto o realizar una acción. Por ejemplo, una de las herramientas de 2 clics sería la herramienta de línea, que está en la paleta básica. El primer clic para esta herramienta inicia la línea y el segundo clic finaliza el segmento de línea. Otro ejemplo de una herramienta de 2 clics sería la herramienta mano alzada. Es muy similar a la herramienta de línea. Primero hacemos un clic en el inicio de la línea y luego, cuando la movemos, veremos que dibuja una línea. Y luego el segundo clic finaliza la línea.
Ahora repasemos algunas herramientas de varios clics. La mayoría de las herramientas son herramientas de múltiples clics. Estas herramientas tendrán modos que solo podrán utilizar con un solo clic, pero la mayoría tendrán 2, 3 o más. Un ejemplo de esto es la herramienta rectángulo. Los 3 primeros modos de esta herramienta son modos de 2 clics. Entonces, por ejemplo, si usamos el primer modo, el modo de esquina a esquina, el primer clic establece la esquina de inicio del rectángulo y el segundo clic en la esquina opuesta. El cuarto modo de la herramienta rectángulo es un modo de 3 clics. Esto le permite dibujar un rectángulo en cualquier ángulo. Otro buen ejemplo de una herramienta de múltiples clics es la herramienta polilínea. Esta herramienta, específicamente el primer modo de la herramienta, el modo vértice, el primer clic inicia el segmento y en cada clic subsiguiente finaliza este segmento y comienza otro. Esto continuará hasta que hagamos doble clic para finalizar el polígono. Si el segmento final termina cuando el primer segmento comienza, solo se necesita un solo clic. Esto creará un objeto cerrado. Un tip excelente en esto es que si mientras estamos dibujando presionamos la tecla eliminar en el medio de estos clics, básicamente deshace el clic o el segmento anterior. Si no está seguro de cuántos clics requiere un determinado modo de la herramienta, consulte la información sobre las herramientas para el modo en la barra de herramientas. Esto le dará información básica sobre cómo usar este modo en particular. Para obtener información más detallada sobre una herramienta o modo en particular, la ayuda de Vectorworks es un gran recurso para este tipo de información, que se puede encontrar en el menú de ayuda como se dijo anteriormente. Ahora, puede haber notado que cuando estaba usando algunas de las herramientas apareció una barra emergente flotante. Esta se llama la barra de datos. Los datos que se muestran en esta barra son relevantes a la operación actual. Puede usar esta barra para ingresar valores exactos cuando usa una herramienta en particular. Para usar la barra de datos flotantes, simplemente presione Tab. Esto lo llevará a la primera casilla. Y esto depende del tipo de herramienta que estemos usando. En este punto puede comenzar a escribir números si ha presionado la tecla Tab. Puede usar el teclado numérico, si es que lo tuviese, o los de la fila numérica. Otra forma de ingresar rápidamente a la barra de datos es simplemente usar los números en el teclado numérico para comenzar a ingresar datos en el primer campo. Al presionar Tab, pasará por cada casilla en la barra de datos flotantes. De nuevo, esto depende del modo en el que se encuentra actualmente. Si ingresa un valor específico para el campo, presiona Tab también establecerá este valor y luego lo moverá al siguiente. También puede presionar Enter para ingresar los valores. Ahora veamos los comandos. Los comandos normalmente realizan una acción sobre uno o varios objetos. Se accede a los comandos a través de los diversos menús del software. Muchos comandos también tienen atajos de teclado al igual que las herramientas. Por ejemplo, algunos ejemplos de comando comúnmente utilizados serían deshacer, rehacer, copiar y pegar. Estos realizan acciones similares a como lo hacen en otras aplicaciones. Otro comando común es el comando borrar, que está en el menú editar. Esto eliminará un objeto u objetos seleccionados. También puede presionar la tecla eliminar para ejecutar este comando. Normalmente, debe tener al menos uno o varios objetos seleccionados antes de usar un comando. Por ejemplo, el comando agregar superficie. Esto combina dos o más objetos superpuestos. Específicamente, serían dos objetos 2D. Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo y un círculo que se superponen parcialmente. He seleccionado ambos y luego voy al menú Modificar en la barra de menú. Hacemos clic en Agregar superficie y veremos que los dos objetos ahora se han combinado en uno solo. El comando Extrudir es otro buen ejemplo. Este comando se encuentra en el menú Modelado. Este comando le dará a un objeto 2D una altura en Z o una altura de extrusión. Por lo tanto, si tomamos este rectángulo aquí y lo seleccionamos y vamos al menú Modelo, luego al comando Extrudir, aparecerá el cuadro de diálogo de Crear extrusión
y podremos establecer una altura de extrusión. Puede ver que ahora tenemos un objeto 3D que contiene una altura en el espacio 3D. En el siguiente video vamos a repasar la navegación básica en el software.